Hola a todos y bienvenidos a la edición de hoy de nuestra serie Farm Quick Conversation. El día de hoy nos enfocaremos en la mitigación del dolor para el descorne. Estoy acompañado del Dr. Hans Coetzee de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Kansas. Antes de empezar y cederle la palabra al Dr. Coetzee, solo queremos recordar a todos los que están escuchando cuáles son las expectativas para la versión 4.0 de Farm Animal Care. Como recordatorio, la versión 4.0 de Farm Animal Care inició el 1 de enero de 2020 y con las extensiones debidas a la pandemia y al COVID será promulgada hasta julio de 2024. Y esta expectativa establece que todos los becerros son descornados antes de las 8 semanas de edad y que se provee mitigación del dolor. Como recordatorio, el programa FARM se basa en los resultados. Por lo tanto, la forma de mitigación del dolor y el tipo de mitigación del dolor que se proporciona depende de la relación entre el productor lechero y su veterinario. Así que esta es una de las razones por las que tenemos aquí al Dr. Coetzee para explicar un poco más acerca de cuáles son esas opciones y cómo podemos saber cuáles son las mejores formas de implementar un tipo de mitigación cuando se descorna. Así que Dr. Coetzee, le cederé la palabra si empieza con una breve introducción antes de iniciar con las preguntas que le proporcionamos. Mi nombre es Hans Coetzee, estoy encargado del Departamento de Anatomía y Fisiología en la Universidad Estatal de Kansas. Ejercí la veterinaria por 5 años y luego regresé a la universidad para hacer un doctorado en el estado de Iowa. Ahora estoy aquí en la facultad en K-State en este cargo por los últimos 5 años. Este es solo un resumen de algunas de mis cláusulas actuales, por lo que es bueno empezar reconociendo la financiación del USDA. Principalmente, también he servido como consultor de varias compañías farmacéuticas y tengo un par de patentes, y ninguna de estas relaciones impactó en los datos que voy a compartir con ustedes hoy. Toda la investigación que realizamos en animales fue revisada y aprobada por los comités de supervisión ética en el estado de Iowa o Kansas. Lo que vamos a discutir hoy es que empezaremos destacando las diferencias entre el desbotone y el descorne. Luego hablaremos brevemente acerca de las estrategias para la remoción de cuernos en los becerros y después prepararemos el escenario de por qué el manejo del dolor es importante a considerar al pensar sobre el desbotone y el descorne. Hablaremos un poco del trabajo que hemos realizado para tratar de evaluar el dolor, pero el verdadero objetivo de esta presentación es ¿cómo podemos minimizar el dolor en las operaciones lecheras? Y hablaré acerca de un marco de trabajo que usamos llamado las 4 S's, donde el primer punto es tratar de encontrar una forma de no llevar a cabo el procedimiento doloroso para empezar. Pero si el procedimiento tiene que realizarse, ¿cómo lo hacemos de forma segura y de una manera que reduzca el dolor y el estrés en los animales involucrados? Esto usualmente se adhiere al cráneo del animal después de unos 2 meses de edad. Por lo tanto, la razón por la cual el programa FARM recomienda el desbotone antes de las 8 semanas de edad es porque es el periodo de tiempo en el que estos tejidos formadores de cuernos aún no se han adherido al hueso subyacente. Esto realmente minimiza el estrés en el animal cuando se extrae solo el tejido y no tienes que impactar el hueso que se encuentra debajo de ese tejido. Después de 8 semanas, el tejido formador de cuerno está realmente unido al hueso y el seno frontal del cráneo comienza a crecer en el cuerno. Y en este momento se convierte en un procedimiento mucho más complicado y doloroso. Por lo tanto, recomendamos y animamos fuertemente a los productores a eliminar el botón del cuerno antes de que se adhiera al cráneo. Y este procedimiento es llamado desbotone. Hay varios enfoques para remover el botón del cuerno. Las dos más comunes en la industria son la eliminación del botón del cuerno con un hierro caliente y es llamada descorne con cauterización o descorne con hierro caliente. Y el segundo procedimiento es remover los botones de los cuernos con pasta cáustica. Esto suele realizarse cuando los becerros son muy jóvenes, menos de 1 semana de edad. No recomendamos el uso de pasta cáustica en becerros mayores porque no es tan eficaz. Y el tercer enfoque que actualmente nuestro grupo está investigando es el uso de láser para tratar de eliminar el botón del cuerno. Pero ciertamente los dos enfoques más comunes son el hierro caliente y la pasta cáustica,
y estos dos enfoques junto con el del láser causan dolor durante el procedimiento. Así que debemos considerar eso cuando realizamos estos procedimientos en becerros jóvenes. La cuestión de por qué estamos discutiendo el alivio y el manejo del dolor es que el manejo del dolor se ha convertido en una expectativa del consumidor. Al mirar muchas de las ventas al por menor y las personas que compran los productos que producimos, están empezando a establecer estándares y expectativas, las cuales son en gran medida impulsadas por los consumidores, que nos exigen como ganaderos y a la comunidad de producción ganadera a tomar en cuenta las consideraciones éticas de algunos de los procedimientos dolorosos que estamos llevando a cabo. Uno de estos sería el descorne. El otro, por supuesto, sería la castración y desbotone, como lo hemos hablado. Para poder mantener la confianza de los consumidores en los productos que producimos, es muy importante que nos tomemos en serio nuestra obligación de asegurar que los procedimientos que llevamos a cabo se hagan de manera que se reduzca el estrés y el dolor en los animales. Esto se ha convertido en una expectativa de la versión 4.0 del programa Farm Animal Care, que se espera una mitigación del dolor cuando los becerros son desbotonados usando cualquier método, cauterización o pasta, y se espera también que los productores trabajen con sus veterinarios para determinar la mitigación del dolor apropiada. No tenemos ningún medicamento aprobado por la FDA etiquetado específicamente para aliviar el dolor asociado al desbotone. Por lo tanto, esto requiere que nuestros productores trabajen con veterinarios practicantes para usar estos medicamentos de una forma que no está especificada en la etiqueta para minimizar el dolor asociado a estos procedimientos en los animales a su cargo. Cuando se está hablando de manejo del dolor en cualquier especie de animales de consumo, y particularmente en becerros para producción lechera, la evaluación del dolor es bastante difícil. Nuestras especies de animales han evolucionado, son animales de presa. Así que en la naturaleza, lo mejor para el animal es no mostrar signos de dolor. El ganado hace un trabajo realmente bueno ocultando los signos de dolor. Así que puede ser bastante difícil evaluar si un animal necesita un medicamento para aliviar el dolor o no. Pero les voy a mostrar algunas de las herramientas que usamos para evaluar el dolor en el ganado. Como ya lo mencioné antes, actualmente solo hay un medicamento para el alivio del dolor etiquetado para uso en ganado. Se trata de un producto llamado Vanamin Transdermal que contiene un ingrediente activo, flunixin, que se aplica a la superficie de la piel y que alivia el dolor al ser absorbido a través de la piel hasta el torrente sanguíneo del animal. El dolor que se especifica en la etiqueta del flunixin transdermal es el dolor asociado con la podredumbre de las patas del ganado. Por lo tanto, cuando se usa este medicamento para tratar la podredumbre de las pezuñas, se hace de acuerdo con la etiqueta. Pero si se quiere usar este medicamento para tratar el dolor asociado a la castración, el descorne o el desbotone, se requiere un uso de medicamentos no especificado en la etiqueta, por lo que se necesita una muy buena relación con su veterinario para que puedan discutir esas opciones. Otros desafíos que enfrentamos con los medicamentos que hemos aprobado es que hay un tiempo de espera de cuando se aplica el medicamento y la actividad. El mejor ejemplo aquí es cuando van al dentista y tienen una carie que van a rellenar. Primero le inyectan un anestésico local, pero el medicamento toma unos 5 minutos en hacer efecto antes de que el dentista pueda realizar el procedimiento sin dolor. Exactamente lo mismo ocurre con nuestras especies de ganado, que cuando administramos anestesia local, el medicamento tarda unos minutos en hacer efecto. Eso requerirá muy a menudo que nuestros productores inyecten primero a un grupo de becerros con el anestésico local y luego que vuelva y comience el procedimiento de desbotone después de que la droga haya tenido la oportunidad de comenzar a actuar. Otros retos a los que nos enfrentamos son que algunos medicamentos que tenemos disponibles no son muy convenientes de administrar. Algunos de estos medicamentos solo están aprobados para uso intravenoso, y la formulación inyectable de la vanamina es un ejemplo de un medicamento que solo puede ser administrado por inyección intravenosa. Y más adelante hablaremos un poco más de un medicamento llamado meloxicam, que solemos administrar por vía oral en forma de tableta. Algunos de los medicamentos que utilizamos tienen una duración muy corta de actividad, así que para que sean eficaces en la reducción del dolor, pueden necesitar ser administrados más de una vez. La ventaja del meloxicam es que tiene una vida media muy larga,
lo cual es el tiempo que tarda en que la concentración del medicamento en la sangre se reduzca a la mitad. Y ese es un periodo muy largo de tiempo con el meloxicam. Así que una dosis es suficiente para aliviar el dolor en los becerros. Por supuesto, hay un costo asociado al periodo de retirada de leche y carne. Nuestros productores del sector lechero especialmente están muy familiarizados con los periodos de retirada de leche y las posibles implicaciones económicas de esto en el ganado lechero en lactancia. También nos enfrentamos al reto de tratar el dolor crónico asociado a la cojera en las vacas lecheras. Esa es otra consideración que los ganaderos deben tener en cuenta a la hora de tratar la cojera en el ganado lechero. Quiero compartir con ustedes para resaltar algunos de los retos que conlleva la aprobación de medicamentos para el alivio del dolor en ganado lechero. La FDA recomienda que estas aprobaciones se basen en el uso de métodos validados para la evaluación del dolor. Y como ya he mencionado, hay varias maneras que podemos usar para medir el dolor en el ganado, pero todas estas pueden ser muy desafiantes en los sistemas de producción ganadera. Esto establece algo de contexto en torno a algunos de los retos que las compañías farmacéuticas están enfrentando para obtener estos medicamentos aprobados para el uso en becerros lecheros. Así que voy a hablar un poco en las próximas diapositivas de cómo sabemos que duele, qué podemos usar para medir el dolor en los becerros y entender los beneficios de administrar estos medicamentos para aliviar el dolor. Probablemente uno de los métodos más comunes es observar los animales y ver cómo se están comportando. Como productor de ganado, usted está muy familiarizado con este método de evaluación del dolor, que consiste en ver si el becerro está levantado y comiendo en el comedero, pasando tiempo con otros becerros o si el becerro tiene comportamientos de dolor. Luego, simplemente mirando la cara del animal. Hay estas escalas de gestos faciales que se están desarrollando, que se proponen como métodos validados para evaluar el dolor en los animales, mirando cuánto se han contraído los músculos alrededor de los ojos para que el espacio del globo ocular parezca más pequeño y cuánto se pueden ver la tensión en los músculos de la cara, que son algunos de los signos más comunes de dolor. Además, algunos de los otros factores de comportamiento de estos animales es que pueden estar pateando hacia los lados. Pueden estar moviendo la cola de un lado a otro, y estos son todos los signos de que un animal puede tener dolor. Aquí pueden notar al becerro con un cabezal, y se darán cuenta de que el color cambió de repente en la piel de este animal. Esto es una evaluación de la temperatura de la piel utilizando un dispositivo llamado cámara de termografía. La cámara de termografía mide los cambios en el flujo sanguíneo de la piel. Pueden notar especialmente que alrededor del ojo de este animal está ahora de color rojo oscuro en su mayoría. En este momento, justo aquí, el animal experimenta una castración quirúrgica y podrás ver cómo los vasos sanguíneos en la piel se han contraído, y cómo el color ha cambiado de esos verdes oscuros a mayormente amarillos y verdes. Así que, si observan esto de nuevo, verán que especialmente alrededor del ojo ahora es mayormente rojo en colores oscuros, pero entonces verás en el punto de concentración cómo los vasos sanguíneos se contraen y el flujo de sangre se aleja de la piel. Podemos observar la temperatura de la piel con la cámara de termografía y con el software que tenemos. El cambio de temperatura se puede usar como un marcador indirecto o sustituto de la cantidad de dolor que sufre el animal. Esto es una herramienta muy interesante y valiosa para tratar de evaluar el dolor en los animales basado en los cambios en la temperatura de la piel asociados con la circulación de la sangre que cambia en respuesta al dolor. Algunas de las otras herramientas que hemos utilizado son para medir la actividad de las ondas cerebrales y el nombre para esto es electroencefalografía. Verán 4 patrones de ondas diferentes y esos son los que comúnmente mediremos en estos becerros para tratar de evaluar el dolor. El primer patrón de onda es llamado onda beta, y es el más común en animales que están ansiosos o en alerta, o en personas que están ansiosos o en alerta. Así que cuando estoy dando esta presentación, yo probablemente tenga mayormente ondas beta en mi cerebro, mientras que como oyentes, ustedes probablemente tengan en su mayoría actividad de ondas alfa, indicando que están más relajados. En algunos casos, pasados unos 5 o 10 minutos de esta presentación, luego podrán tener más actividad de ondas teta, las cuales son las que podrán encontrar en las personas que están soñolientas.
Y aquellos de ustedes que son productores de leche que han estado despiertos desde las 3 ordeñando vacas, podrán tener actividades de ondas delta, las cuales usualmente están asociadas con el sueño. Estos son los patrones de ondas que nosotros medimos en los becerros, y esto es solo evaluando la actividad eléctrica en la superficie del cuero cabelludo. Podrás notar en estos becerros de 6 semanas de edad, la línea roja representa el punto de castración quirúrgica, pero notarás que no todas las actividades de onda han cambiado en algunas de las líneas. Hemos visto un pequeño cambio hacia la actividad de las ondas beta, pero en muchas de las derivaciones la actividad de las ondas se mantiene bastante consistente. Así que este es el patrón que veremos con los becerros muy jóvenes. Podrán notar que las actividades de onda del animal han cambiado significativamente de la mayoría de esas ondas alfas y teta a actividades de ondas beta, donde las ondas están mucho más juntas. Y se trata de becerros de 6 meses de edad experimentando un procedimiento de castración. Si comparas estos becerros de 6 semanas o de 6 meses de edad, puedes fácilmente concluir que es muy importante hacer estos procedimientos cuando los animales son más jóvenes, porque esto nos ayuda a minimizar la cantidad de dolor alrededor del procedimiento y la cantidad de dolor que procesa el cerebro del animal. El último ejemplo de un método de evaluación del dolor que quiero compartir con ustedes es medir cómo camina el animal. El ritmo del animal. La velocidad a la que cruzan sobre un tapete. Y esto es un animal que tiene una cojera temporal. Así que es solo una cojera que dura unas horas, pero podemos usar el sistema para tratar de evaluar si los medicamentos están funcionando mirando cuánto peso o fuerza están aplicando a sus patas mientras cruzan el tapete. Ustedes verán allí en la diapositiva que les he mostrado que en términos de los medicamentos para el alivio del dolor, el analgésico tiene un impacto en la longitud del paso del animal comparada con los animales que son descornados sin analgésicos. De modo que podemos observar el efecto del medicamento con solo mirar los cambios y la forma en la que los animales caminan a través del tapete. Así que ahora vamos a ir al grano. ¿Qué pueden hacer para minimizar el dolor? Y quiero que piensen en esto en términos de estas 4 S's. La primera es suprimir la fuente de dolor, y el enfoque más común que estamos considerando en las granjas lecheras es el uso de la genética sin cuernos. Actualmente, sabemos que los toros que llevan el gen sin cuernos pueden producir hijas que no producen tanta leche como los toros que tienen cuernos. Pero con el tiempo, estos toros se pondrán al día. Aliento fuertemente a nuestros productores a empezar a pensar formas en las cuales pueden incluir genética sin cuernos en el hato para reducir la necesidad de realizar procedimientos de descornado y desbotone en sus granjas. La segunda es sustituir por una alternativa menos dolorosa. Y ya hemos hablado de hacer estos procedimientos en animales jóvenes, porque ocurre menos procesamiento del dolor en estos animales. Estamos buscando enfoques alternativos, como el uso de una vacuna que dirija anticuerpos contra las hormonas reproductivas en el animal, lo que reducirá la necesidad de castración. Pero las 2 S's en las que nos vamos a centrar son los calmantes y suplementos. Así que lo que podemos hacer para reducir el dolor en estos animales es usar un medicamento para aliviar el dolor, ya sea individualmente o en combinación, que es el enfoque de los suplementos, usando 2 medicamentos para tener más de un efecto beneficioso que con uno. Esto es una diapositiva hablando de cómo incorporar la genética sin cuernos y cómo hay diferentes maneras de hacerlo. Algunas de las investigaciones más recientes están buscando remover el gen del animal que produce los cuernos, y esto es más bien un enfoque de edición genética, pero hay toros disponibles que tienen genes sin cuernos naturalmente en su composición genética. Estamos animando a los productores a que consideren usarlos en lugar de tener que descornar. Este fue un estudio que publicamos que pueden encontrar en el Journal of Dairy Science, donde hemos hablado acerca de incorporar genética sin cuernos en una operación lechera. Esto tomará cerca de unos 10 años en alcanzar el objetivo. Pero cuanto antes empiecen a realizar esto, más pronto se podrá alcanzar el objetivo de tener todo el hato sin cuernos. Esto es mucho más fácil de lograr en los hatos Jersey en comparación con los hatos Holstein, porque los toros Jersey que llevan la genética sin cuernos tienden a tener un alto mérito genético en comparación con los toros Holstein con cuernos.
Así que podría ser mucho más fácil para el productor de Jersey incorporar esta genética sin cuernos en comparación con un criador de Holstein. Hablamos acerca de sustituir por el método menos doloroso, haciendo estos procedimientos lo antes posible y después el uso de la pasta en lugar del hierro caliente. Y también hemos encontrado que la marca de congelación es menos dolorosa que la marca con hierro caliente, así que esto es otra opción. Vamos a hablar un poco ahora sobre los medicamentos que pueden utilizar para proporcionar alivio del dolor. ¿Y cómo reconocemos que la medida en que usted, como productor, podrá adoptar estas intervenciones dependerá realmente del costo y la conveniencia de este enfoque? Cualquier uso de un medicamento para el alivio del dolor actualmente en una granja lechera requerirá una relación tipo veterinario-paciente. Esta es la primera cosa y lo más importante a tener en cuenta cuando se habla del manejo del dolor. El medicamento debe ser recetado por un veterinario, debe ser fabricado en una instalación aprobada por la FDA. El productor debe llevar un registro del uso de medicamentos de forma no especificada en la etiqueta. No se puede utilizar el medicamento en el alimento y el veterinario debe recomendar un periodo de retirada. Así que este es un conjunto de reglas que rodea el uso de medicamentos no especificados en la etiqueta. Los animo a que tengan una conversación con su veterinario para hablar de las opciones que tienen para proporcionar alivio del dolor dentro del contexto de uso de medicamentos fuera de lo que especifica la etiqueta. Estas son algunas de las opciones disponibles para el alivio del dolor y vamos a hablar principalmente en las próximas diapositivas sobre los analgésicos locales. Vamos a hablar de una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos, que son medicamentos como la aspirina y la flunixina y el meloxicam. Vamos a hablar más específicamente de parte de la información disponible sobre estos medicamentos. En el caso de la anestesia local, esta inhibe el dolor inicial agudo. Así que volviendo al ejemplo de ir al dentista, el anestésico local quita el dolor para que el dentista pueda rellenar la carie. Los anestésicos locales funcionan impidiendo que el impulso nervioso se transmita a lo largo de la fibra nerviosa. Eso provoca una pérdida temporal de la sensibilidad en la zona afectada por ese nervio. Los anestésicos locales suelen tardar de 2 a 5 minutos en hacer efecto, volviendo al ejemplo del dentista, y la actividad dura aproximadamente 1 hora y media o 2 horas. Los anestésicos locales se administran aplicando de 5 a 10 mililitros en un punto en el medio entre la esquina del ojo y la esquina del agujero. Usted puede sentir una cresta ósea a lo largo del cráneo del animal y justo debajo de esa cresta ósea hay una pequeña hendidura. Si inyectan el medicamento justo debajo de esa cresta ósea, a la mitad entre la esquina del ojo y la esquina del cuerno, ese es el sitio óptimo para inyectar el anestésico local. Este medicamento tarda unos minutos en hacer efecto, pero puede ser muy eficaz incluso si se inyecta en ese punto justo entre la esquina del ojo y la esquina del cuerno, justo debajo de esa cresta ósea. Esta es una serie de imágenes que demuestran eso. Empiezan palpando esa pequeña cresta ósea que va desde la esquina del cuerno hasta la esquina del ojo. Cuando sientan esa pequeña hendidura justo debajo de la cresta ósea, insertas la aguja e inyectas unos 5 mililitros del medicamento justo en ese punto concreto, a la mitad entre el borde del ojo y el borde del cuerno. Una vez inyectado el medicamento, hará su efecto. También se puede poner un poco del medicamento en la parte de atrás y al lado del botón del cuerno, porque en algunos casos podemos tener fibras nerviosas que vienen de la parte de atrás del cuerno que también pueden estar conectadas al botón del cuerno, haciendo que sea un poco más difícil lograr la cantidad de sedación o alivio del dolor que le gustaría lograr. Inyectando bajo la cresta y luego un poco en la parte de atrás del cuerno, un poco en la parte del frente, normalmente 2 mililitros en cada uno de estos sitios, suele ser suficiente para poder proporcionarle el alivio del dolor que necesita. Las ventajas de los anestésicos locales es que son baratos. Cuestan alrededor de 30 centavos por becerro. Usted puede obtener algunos productos que son hasta más baratos que eso. Reducen el dolor inicial del procedimiento, es decir, el dolor agudo asociado al procedimiento. También hacen que estos animales sean mucho más fáciles de trabajar. Es mucho menos estresante para el animal. Pero el medicamento tarda entre 2 a 5 minutos en hacer efecto. Requiere cierto entrenamiento para aprender a realizar este procedimiento y el efecto solo dura unas horas, y luego el dolor vuelve a aparecer.
Por lo tanto, es necesario utilizar otro medicamento en combinación con el anestésico local para conseguir un tratamiento óptimo del dolor en estos animales. Cuando se utiliza solo anestesia local, los animales liberan hormonas del estrés unas 4 horas después del desbotone. Mientras que, si se utiliza un anestésico local combinado con un medicamento como el meloxicam, se reduce el estrés y hace que sea mucho menos estresante para el animal. Esto ayuda a reducir el dolor y el estrés del animal asociado con el desbotone. La forma en que logramos esa reducción del estrés es con el uso de estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, y los 3 que voy a destacar son Flunixin, aspirina y meloxicam. Lo principal que quiero que se lleven de la diapositiva es la duración de la acción de estos medicamentos. Si observan la vida media, que es una indicación de la duración de la actividad, verán que el meloxicam dura 27 horas, mientras que la aspirina dura media hora y el Flunixin entre 3 y 8 horas. Así que una sola dosis de meloxicam es increíblemente eficaz para reducir el dolor en los becerros después de esa única dosis. Así que los medicamentos se administran en forma de tabletas en el momento de la intervención. Y para cuando el anestésico local desaparece, hay suficiente meloxicam en la sangre para poder reducir el dolor durante varios días después de que el efecto del anestésico local haya desaparecido. En cuanto a los costos, ¿cuánto cuesta utilizar un AINES o antiinflamatorias no esteroides en combinación con un anestésico local? Las tabletas de meloxicam son increíblemente baratas. Además de proporcionar la mayor duración de actividad, solo cuestan unos 15 centavos por un becerro de 50 kilos o 110 libras. Así que consulten con su veterinario, hablen con ellos sobre las opciones que están disponibles para el manejo del dolor, pero en términos de la mayor ventaja para su dinero, estas tabletas de meloxicam oral le proporcionan una larga duración de la acción por una inversión muy modesta en términos de costo para reducir el dolor durante varios días después de que el procedimiento sea completado. Como mencioné, solo tenemos un medicamento aprobado por la FDA y es la vanamina transdérmica. Este medicamento se administra como una formulación para la piel. Se echa en el lomo del animal. Es 1 mililitro por 15 kilogramos y es importante darse cuenta de que este medicamento no está actualmente etiquetado para su uso en becerros. Si ustedes quieren usar esta droga para aliviar el dolor en los becerros, deben discutirlo con su veterinario, porque eso se considera un uso de medicamentos no especificado en la etiqueta. Se administra de la misma manera que la ivermectin o algunos de los otros medicamentos administrados en la piel, absorbiéndose a través de la piel de la misma manera que el ivermectin, y proporciona alivio del dolor hasta 2 días, 1 día o 2 días después del procedimiento. Estos son 2 videos que muestran grupos de becerros que recibieron la vanamina transdérmica en el momento de la castración. Usted notará que un corral de becerros está en alerta y mirando al operador, el otro corral de becerros hay una gran cantidad de animales de pie con la espalda arqueada y jorobada. Es muy obvio por la secuencia que los animales del corral A recibieron el medicamento analgésico y los del corral B no. Pueden ver esta diferencia muy visual en términos de la forma en que los animales se están comportando, lo que muestra que estos medicamentos analgésicos están teniendo un efecto y teniendo un impacto en los animales en su granja, lo cual es muy satisfactorio ver como un productor de ganado. Para terminar, quiero hablar un poco sobre el meloxicam. El meloxicam es un medicamento de prescripción que se utiliza para tratar la artritis en las personas. Las tabletas de meloxicam se absorben muy bien en el intestino del animal, son muy baratos de usar y su actividad tiene una duración muy larga, por lo que esa dosis única durará varios días. Tenemos algunas pautas para los periodos de retiro de leche que los animo a discutir con su veterinario. Como hemos hablado, el uso de meloxicam en combinación con el anestésico local reduce ese pico de cortisol, que es la hormona del estrés que se produce después de descornar o desbotonar. Y también vemos menos de una hormona del dolor llamada sustancia P, y una reducción de la frecuencia cardíaca en los animales que reciben el meloxicam en comparación con los animales que no lo reciben. Así que hay un montón de indicadores diferentes que medimos que muestran que el meloxicam es muy eficaz para reducir el dolor asociado con el desbotone en estos becerros. Esta diapositiva es realmente importante para nuestros productores. Estos son 2 estudios diferentes. En el primer estudio, administramos meloxicam a estos becerros que están en el comedero. Hay 6 becerros en este corral.
3 de esos becerros recibieron meloxicam en el momento del desbotone y 3 de ellos no. Y ustedes pueden notar que los becerros que recibieron el meloxicam están de pie comiendo en el comedero, los que no recibieron el meloxicam están en la esquina del corral y no están de pie y no están comiendo ningún grano. Así que además de ver esta mejora en el comportamiento de estos animales, también se ve una mejora en la ganancia media diaria de peso en los animales que recibieron el meloxicam en el momento del desbotone en comparación con los que no lo recibieron. También hay otro estudio que realizamos. Demostramos que los animales que recibieron meloxicam en el momento de la castración no requirieron tantos tratamientos con antibióticos para la neumonía o BRD en comparación con los becerros que no recibieron meloxicam. Por lo tanto, si no se dio meloxicam, se utilizaron muchos más antibióticos en estos animales para BRD que en los becerros que recibieron el alivio del dolor. Por lo tanto, estos dos estudios apoyan realmente que podría haber un beneficio económico para un productor al usar meloxicam, además de la consideración ética de estos animales que están comiendo en el comedero y se sienten mucho mejor. Entonces, ¿es legal el uso de meloxicam en el marco de AMDUCA? Animal Medicinal Drug Use Clarification Act? Tienen que discutir esto con su veterinario. Tiene que ser llevado a cabo bajo la supervisión de un veterinario. Tenemos una carta de la FDA que confirma que es legal el uso de meloxicam de forma extraoficial siempre que se haga bajo la dirección de un veterinario y que este uso no resulte en un riesgo de residuos en los animales que están siendo tratados. Para terminar, pros y contras de los AINES. Los pros son más baratos, reducen ese dolor inflamatorio, hacen que estos procedimientos sean menos estresantes y mejoran potencialmente la ganancia media diaria y los incidentes de enfermedad. Pero la desventaja de estos medicamentos es que requieren la supervisión de un veterinario. Hay que respetar los periodos de retirada de la carne y leche y son más eficaces si se utilizan en combinación con el anestésico local. Lo que me lleva a la última diapositiva, sobre la complementación y el uso de diferentes medicamentos. Aquí tengo algo de información sobre los productores orgánicos. Quiero señalar que el compuesto llamado Dalit. Hay algunos datos que acaban de ser publicados aquí a principios de esta semana que mostraron que el Dalit no era eficaz para reducir el estrés en el momento del desbotone en comparación con el anestésico local y un procedimiento simulado en el que no se llevó a cabo desbotone. Por lo tanto, el mensaje para llevar a casa de esto es que si ustedes quieren aliviar el dolor asociado con el desbotone, Dalit no sería una opción adecuada en esas circunstancias, ya que el estudio apoya la sugerencia de que Dalit no es un reductor efectivo de estrés en estos becerros. Y esto, solo para terminar, obtendremos más rendimiento por nuestro dinero al usar 2 medicamentos en lugar de uno. Esto solo demuestra cuando se trata de la reducción del estrés. Esto debe ser de la manera opuesta. Vemos mucho menos estrés en los animales que reciben tanto el AINES como el anestésico local en comparación con el anestésico local solo o el AINES solo. Así que tenemos mucho menos estrés en estos animales que reciben ambas drogas comparados con los que reciben un solo tratamiento o el otro. Quiero agradecer la financiación que hemos recibido del USDA para apoyar esta investigación. Aprecio mucho su participación en la conversación de esta tarde. Gracias por la oportunidad y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias por esto. Si hay suficientes datos que demuestren que la pasta es menos dolorosa que el desbotone con hierro caliente. Además, ¿tiene algún comentario sobre los datos que demuestran que el desbotone temprano puede aumentar la sensibilidad al dolor más adelante? Los datos sobre la pasta son equívocos. O yo diría que, en este momento, realmente no hemos tenido un estudio de datos definitivo que se haya realizado para demostrar que la pasta es menos dolorosa. Ciertamente parece ser menos estresante. Es más fácil de aplicar en algunos de esos estudios donde tenemos cortisol que se utiliza como punto final para medir el dolor. Sí que vemos concentraciones de cortisol más bajas inicialmente con la pasta en comparación con el hierro caliente. Pero la respuesta clave a tu pregunta ¿es el cortisol una buena medida del dolor? Y esa es una de las áreas de investigación que están haciendo diferentes grupos. Es tratar de encontrar una medida más precisa y sensible del dolor, para que realmente podamos responder a esta pregunta. Mi opinión personal es que el descornado con pasta es doloroso o el desbotone es doloroso, al igual con el hierro caliente.
Pero creo que el momento en el que se produce ese dolor es diferente. Creo que el descorne con hierro caliente es doloroso cuando se aplica el hierro, pero luego el descorne con pasta tiene un efecto más cáustico. Así que parte de ese dolor se retrasa hasta que la pasta empieza a hacer su efecto y algunos de los puntos finales que utilizamos para medir el dolor no son lo suficientemente sensibles como para poder evaluarlo. La mayoría de esos estudios se han llevado a cabo en situaciones donde han sido humanos u otras especies con las que se ha trabajado. Que yo sepa, todavía no hay buenos estudios sobre el ganado en los que hayan examinado eso. Pero ciertamente es un área donde hay algunas investigaciones en curso para tratar de ver si eso hace una diferencia. Principal desafío es que no tenemos una formulación de meloxicam que esté aprobada para su uso en operaciones lecheras convencionales. Dependemos del uso de medicamentos fuera de etiqueta en estas situaciones. Así que creo que tenemos que asegurarnos de que cuando miramos al meloxicam estamos cumpliendo con las regulaciones y creo que sería realmente útil si tuviéramos una formulación de meloxicam que estuviera aprobada para las lecherías convencionales, para que luego pudiéramos aplicar al programa orgánico para obtener la certificación para su uso en los sistemas de producción orgánica. Ciertamente hay suficientes datos que sugieren que el descorne con pasta es doloroso. Pero creo que ciertamente los productores tienen la percepción de que la pasta es menos dolorosa porque no ven la respuesta aversiva del animal en el momento del procedimiento, como lo hacen cuando están haciendo un descorne con hierro caliente. Pero el dolor asociado a la pasta es realmente por ese ardor o el efecto cáustico que se produce después. Así que ese es el reto que tenemos, es medir ese dolor y también ser capaces de encontrar un medicamento que sea eficaz. Y por eso, de nuevo, el meloxicam es realmente útil, porque proporciona un efecto de larga duración, ya que el dolor de la pasta es más bien inflamatorio y se produce durante un periodo de tiempo después de la aplicación de la pasta. El uso de un descoronador de hierro caliente de butano. ¿Qué método se recomienda? ¿Necesito cauterizar el anillo en la piel alrededor del brote? ¿O quemar totalmente alrededor hasta eliminar completamente el botón del cuerno? Esa es una excelente pregunta. No he visto buenos estudios que hayan comparado esos dos métodos. La mayor parte de lo que se oye en el campo es el anillo de cobre, donde se obtiene esa decoloración marrón del anillo alrededor del botón del cuerno, que la gente busca como un indicador de que han aplicado suficiente calor para matar las células que producen el cuerno. Y en ese caso no he visto una indicación para sacar el botón del cuerno necesariamente. Y en nuestra experiencia, solo ver el anillo de cobre que se desarrolla alrededor del brote del cuerno suele ser suficiente para indicar que esas células han sido eliminadas. Pero todavía hay algunos productores que creen que es necesario sacar el botón del cuerno con el hierro para poder descornar efectivamente al becerro. Mi opinión personal es que no es necesario. Normalmente yo utilizo la prueba del cobre o la prueba del anillo de cobre, que consiste en cauterizar el anillo a través de la piel alrededor del botón del cuerno para que sea suficiente para sacarlo. En nuestra experiencia, no hemos visto que los cuernos vuelvan a crecer después de hacer eso. Así que personalmente no creo que sea necesario sacar el botón del cuerno, pero todavía hay algunos productores por ahí que creen que eso es fundamental para el éxito del procedimiento. ¿Cuál era la edad más temprana absoluta en la que se puede exponer al becerro con seguridad y precisión? Así que muy a menudo los productores quieren esperar a ver si ese botón de cuerno está empezando a desarrollarse antes de tomar la decisión de desbotonar en caso de que vaya a ser un becerro sin cuernos, y quieren asegurarse de que ese sea el caso. Ciertamente yo esperaría hasta que el becerro haya recibido calostro, que haya habido una transferencia pasiva que el becerro haya podido estabilizar. Así que esperar al menos 48 horas es importante para ese proceso. Además, si se puede palpar ese pequeño nódulo en la piel que empieza a desarrollarse en el punto en el que se va a desarrollar el botón del cuerno, eso también es muy útil para poder aplicar con precisión el hierro caliente en la superficie de la piel. Pero desde el punto de vista de la seguridad, ciertamente asegurarse de que el animal ha recibido el calostro y tiene su respuesta inmune antes de realizar un procedimiento tan estresante como el desbotone es la mejor práctica. Pero por lo general prefiero no esperar más de una semana si es posible. Porque creo que hay valor en minimizar la duración del procedimiento en esos becerros cuando son muy jóvenes.
Pero como se ha señalado en la pregunta anterior, tienen algunos datos que sugieren que estos animales pueden ser hipersensibles más tarde. Pero no hemos sido capaces de cuantificar eso con la investigación que hemos realizado hasta ahora.